días y gracias a todos por venir. Hoy tenemos el placer de recibir a Francisco Ferrandis, que es director de marketing en una empresa valenciana que se denomina Pulso Informática. Y es una persona que, no siendo informático de carrera, es informático de vocación, es matemático, en verdad, ¿no? Y lleva más de 30 años ligado al mundo de la informática, en primera mano, y nos va a hacer un recorrido desde dentro de cómo ha sido su carrera dentro de la empresa, en el mundo de la informática, y para ello, como veis, trae una serie de dispositivos, que nada, más que nada, quisiera agradecer personalmente, en nombre de la escuela y en nombre de la asignatura, gracias, César, a Francisco por su amabilidad en darnos esta charla. Muy bien, gracias. Bueno, lo primero, evidentemente, daros las gracias por estar hoy aquí. No sé si esta charla hace créditos, no hace créditos, bueno, pero sobre todo daros las gracias por estar hoy aquí. Presentarme, mi nombre es Francisco Ferrandis, todo el mundo me llama Pachi. Llevo, desde hace 40 años me llaman Pachi y cuando me llaman Francisco no me vuelvo, con lo cual, bueno, pues me he quedado como Pachi Ferrandis y todo el mundo me llama así. Yo soy, como ha dicho César, licenciado en matemáticas en la Universidad de Valencia. Terminé hace muchos años y en el año 81, en pleno golpe de Estado, pues estaba haciendo el servicio militar. A lo largo de la carrera ya hice yo mis primeros pinitos, luego os contaré algunas cosas más. Pero a modo de curiosidad, estáis delante del primer soldadito español que consiguió lanzar con una batería autopropulsada de 155 milímetros, o sea, un petardo bastante gordo, apoyado con una calculadora Texas Instruments. Hasta entonces se hacía a base de dibujitos y de reglas de cálculo y puñetas. Pues bueno, a mí me dieron una calculadora, me dieron un lenguaje de programación y conseguimos acertar con el pepino donde teníamos que acertar mediante una calculadora de Texas Instruments. Fue la primera vez que lo hicimos en España. Volví del servicio militar, en el año 82 me incorporé a una multinacional que se llamaba Nixdor Computer, a la cual conseguimos quebrar, evidentemente. Y en el año 84 montamos una compañía que se llama Pulso Informática y que, bueno, a lo largo de mi vida profesional he estado de puñetero programador, de analista, de jefe de proyecto, en proyectos en toda España, he cogido responsabilidades luego en el mundo comercial, en el mundo del marketing. Bueno, he pasado por todo lo que se puede pasar en la profesión, porque fundamentalmente, y este sería un poco el primer mensaje que quería decir, es que yo soy un dinosaurio del sector de las tecnologías de la información, ¿no? Daros cuenta que este tipo de tecnologías tienen apenas 60 años. Estamos hablando de principios de los años 60, cuando se empieza con los mainframes ya desde el punto de vista comercial y con los primeros PDP de digital, que es cuando podemos decir que empieza un poco la industria. Pues estamos hablando de que la mitad de la historia de la industria la hemos vivido en primera mano desde aquí, desde Valencia. Entonces, y el principio fue, bueno, pues esto es una oficina de los años 50. Imaginaros, Telefónica, 47 millones de facturas al mes, aproximadamente unos 100 millones de líneas de factura mensuales. Imaginaros eso sin los sistemas de información, sin las TIC. ¿Cuál sería la alternativa a ese tipo de aparato administrativo? Pues ahí lo tenéis. No se ve muy bien, pues es una oficina sin fin, evidentemente, donde cada puesto de trabajo tiene una máquina de escribir y una calculadora. Pues imaginaros la cantidad de personas que harían falta para poder emitir las facturas de Telefónica. Si a eso le juntáis Iberdrola, le juntáis las grandes compañías, todo el segmento empresarial que existe en este país, pues evidentemente, seguramente más de la mitad del país estaría haciendo facturas todos los meses para que la otra mitad del país pudiera trabajar, ¿no? Esta es una imagen de una película de Bill Wilder que se llama El apartamento, de Jan Lemmon, donde podéis ver exactamente cómo se funcionaba a finales de los años 50. Es una imagen evidentemente de Estados Unidos, ¿no? Y entonces aparecimos los locos de la colina, de los sistemas de información, con lo que sería
los primeros sistemas informáticos. Me puedo mover, ¿no? No hay problema. ¿Vale? No me muevo, vale, entonces. Pues si no, no me coge la cámara. Vale, entonces, aquí tenemos un poco lo que sería el concepto de la primera generación. Una cosa que se me olvidó deciros es que me gustaría que no os cortarais para preguntar cualquier cosa que quisierais saber. Yo, además, os voy a animar a participar, evidentemente. Yo lo que expreso aquí, evidentemente, son opiniones o lo que yo he podido vivir. No estamos hablando desde un punto de vista científico, no estamos hablando desde un punto de vista de la ortodoxia, estamos hablando un poco de cuál ha sido la vivencia de una persona a lo largo de 30 años, ¿no? Pues empezamos por los primeros cacharros. Yo tuve oportunidad de trabajar con uno, que ahora os lo contaré. Evidentemente eran equipos de grandes dimensiones, con sistemas muy lentos de entrada y salida. Estamos hablando de cintas perforadas, estamos hablando de tarjetas perforadas, estamos hablando de sistemas de entrada de información tremendamente lento. Necesidad de salas blancas para su correcto funcionamiento, salas completamente herméticas, con aire acondicionado, donde dentro de esa sala estaban las CPUs, estaban las unidades de entrada, estaban las unidades de salida. Prácticamente no había sistemas multitarea, todo se hacía dentro del CPD y todo llegaba a base de sistemas escritos, donde dentro del CPD se procesaba la información, ¿vale? Yo me acuerdo, mi padre trabajaba en una empresa que se llama Marcol, que ya no existe. Entonces el CPD que tenían, porque antes no se tenía un ordenador, se tenía un IBM, evidentemente. Entonces allí todo se hacía a base de sistemas de impresos y formularios que se rellenaban a mano y tenían un sistema de captura, de lectura de la información. Estábamos hablando de los mediados de los años 70, principios de los años 70, donde toda la información se capturaba directamente en el sistema de información. No habían terminales, por decirlo de una manera, ¿vale? Toda la información se procesaba dentro del CPD y todos los resultados se sacaban dentro del CPD. Evidentemente, eran sistemas que solamente estaban al alcance de las grandes empresas por sus elevados precios. No estábamos hablando de sistemas baratos. Un sistema 32 de IBM de los años 70 perfectamente podía estar a valor de hoy entre 2 millones de euros o 3 millones de euros, aproximadamente. Evidentemente esto no estaba al alcance de la pyme, ¿no? Luego, ¿cómo nos veía la gente? Pues éramos gente muy rara. Íbamos con batas blancas, parecía que teníamos el secreto del arcano, solamente nosotros sabíamos cómo funcionaba aquello. Si nosotros nos poníamos malos, los informáticos, si nosotros nos poníamos malos, aquello no funcionaba absolutamente para nada, o sea, era un absoluto desastre. Nos convertimos prácticamente en imprescindibles. Siempre han estado, el concepto de mainframe siempre ha estado, IBM sigue vendiendo mainframes, evidentemente, ¿vale? Y entonces, pero fundamentalmente, principios, o sea, los años 60 y principios de los 70 es donde el mainframe tiene su presencia en los sistemas. Yo tuve oportunidad de trabajar con uno. Habían dos en el mundo, IBM 1620, uno estaba en el Museo de IBM y otro estaba en la Facultad de Ciencias. Entonces, eso que veis ahí, le llamábamos la Matilde, se conocía como Matilde, se vendieron 2.000 unidades en todo el mundo, ¿vale? Y era una máquina muy divertida, porque evidentemente era una sala blanca, evidentemente en la Facultad de Ciencias no había sala blanca, por supuesto, y teníamos una unidad de tarjetas perforadas para lo que sería la unidad de entrada, que tenías que poner una estufa porque aquello no había manera de que se calentara. Y para que funcionara la CPU, que es lo que estáis viendo ahí a la derecha, tenías que tener un aparato de aire acondicionado porque si no se quemaba. Tu conclusión, te pasabas 4 horas dentro de la sala del ordenador y te ibas directamente a casa con gripe. Siempre pasaba lo mismo. Bueno, vamos allá. Segunda generación. Aquí es donde yo empiezo mi carrera profesional realmente, cuando empiezan los mini ordenadores. Estamos hablando de finales de los 60 hasta mediados de los 80, donde tiene su punto álgido. De todas maneras, cuando estamos hablando de mini ordenadores, estamos hablando de esos mainframes, estamos hablando de máquinas muy grandes, que lo que hacen es reducir su tamaño y sobre todo optimizan la forma de entrar y de salir la información. Empiezan a aparecer las pantallas, empiezan a aparecer el multipuesto, y entonces estamos hablando siempre de máquinas que eran de un propietario. O sea, tú hacías un software, ¿vale? Y decías, un software maravilloso.
Bueno, pues aquello funcionaba en una máquina de un determinado fabricante. Y no podías hacer que tu software que estaba desarrollado para, por ejemplo, informatizar un almacén, pudiera funcionar en una máquina de otro propietario. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las máquinas eran cautivas y los sistemas operativos eran cautivos. Cada fabricante tenía su máquina y cada fabricante tenía su sistema operativo. En el caso de NISDOR tenía Niros, en el caso de IBM tenía OAS, o sea, un montón de sistemas operativos que eran propiedad del fabricante, lo cual hacía que fuera imposible la portabilidad de software. Fabricabas un software para una determinada máquina. Vale. Eran máquinas que con pocos recursos te daban una buena capacidad de proceso. Luego veréis un ejemplo que hemos puesto de cómo estos pocos recursos, ¿qué era lo que significaban? Varios puestos de trabajo, evidentemente, era multitarea. Además, el multiproceso era muy limitado y se empezó ya a trabajar que en un solo puesto de trabajo pudiéramos hacer más de una cosa, pudiéramos abrir varias sesiones. Yo me acuerdo que al principio solamente se abría una sesión por puesto, y cuando vimos que se podían abrir dos dijimos, aleluya. ¿Vale? Mientras tanto, en un puesto de trabajo se ejecutaba una tarea. ¿Vale? Teníamos sistemas de data entry rápidos y versátiles, los terminales, fundamentalmente. El terminal de ordenador, donde tú podías tener un terminal en la mesa de trabajo, fue un adelanto fundamental. Ya no estamos hablando de que los datos se metían por tarjetas perforadas o por cinta perforada y que salían en listados y, por lo tanto, la información se manejaba en listados, sino que el propio terminal servía para meter datos y para sacar la información. Estamos hablando de equipos con precios muy altos de adquisición y de mantenimiento. No estamos hablando de 3 millones de euros, evidentemente, pero estamos hablando de precios que rondaban desde los 50.000 euros a los 100.000 euros aproximadamente. Evidentemente ya veis cómo la escala de precios va bajando. Lo que costaba dinero era el hardware. O sea, los hombres de software, yo me defino como un hombre de software, éramos una pequeña molestia. Porque desgraciadamente para vender hardware tenían que vender software. Y entonces la relación de precios hardware-software era una relación 6:1. Si el hardware valía 100.000 euros, el software valía 20.000, incluso 10.000, o incluso se regalaba, porque era la herramienta que te servía para vender hardware. Donde se ganaba dinero realmente era en el mundo del hardware. Los profesionales empiezan a proliferar, ya no son los gurús que están dentro de una sala blanca donde nadie sabe lo que hacen y que cuando uno falta al trabajo aquello es un desastre. Ya hay más gente que está dedicándose a la profesión. De hecho, la escuela se funda en el año 82 aquí en Valencia. Hasta entonces solamente se podía estudiar informática en San Sebastián y en Madrid. En el año 82 se funda la escuela y empieza, al cabo de los 3 o 4 primeros años, empiezan a salir ya profesionales del sector que están bien formados. Hasta entonces, o veníamos de otras carreras universitarias, o era gente autodidacta que había empezado a trabajar con 16, 17 años en estos entornos y que se habían convertido con el paso del tiempo en expertos. Ahí tenéis un ejemplo, tenéis una máquina ahí fuera, si veis, la máquina de la derecha, la tenéis ahí fuera. Es un NISDOR Q45. Era una máquina que tenía 256K de memoria principal, 256K, ¿vale? Y en disco empezaba en 66 megas y terminaba en 4×66 megas en disco duro. Esa máquina estaba por unos 100.000 euros aproximadamente. Esa impresora que veis ahí es una impresora de líneas, ¿vale? Eso costaba la friolera de 12.000 euros. Valor de hoy, ¿eh? No estoy hablando de 12.000 euros de hace 12 años, y estoy diciendo a precio de hoy, ¿vale? Si vais al INE hay una estadística muy divertida donde dice todos los IPCs de los últimos años, metéis una cantidad del año 1962 y os dice esa cantidad a valor de hoy cuánto sería. Pues, a valor de hoy esas cantidades estamos hablando de eso. Y llega IBM y la fastidia, ¿vale? ¿Por qué creéis que la fastidia IBM? Venga, va. La fastidia,
digo la consecuencia, lo que me gustaría es que fuéramos capaces de ver el motivo. La fastidia porque algo que valía 30.000 euros, ¿vale?, lo empieza a vender por 6.000. Y no es lo mismo para toda la parte comercial ganar un 30% de 30.000 euros que ganar un 30% de 6.000 euros. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde radica fundamentalmente el por qué IBM en un momento determinado se carga la industria del software, del hardware? Más opiniones. Os veo lentos esta mañana, ¿eh? Dos razones desde mi punto de vista. La tecnología que utiliza para fabricar el PC es tecnología de mercado. No es tecnología propia de IBM. Eso significa que automáticamente el personal computer de IBM se puede clonar. Lo único que es propia de IBM es la BIOS. Lo demás es fácilmente copiable sin infringir ningún tipo de patente. Primera cosa. Y segunda y más importante, el ordenador personal de IBM funciona con un sistema operativo que se llamaba PC2, propiedad de Microsoft, ¿vale?, que era una versión de MS2 que funcionaba sobre el personal computer de IBM. E IBM no obliga a Microsoft a darle la exclusividad. Le permite que su sistema operativo MS2 pueda funcionar sobre otras máquinas que no sean IBM. Entonces, juntas la clonación de los sistemas hardware más el disponer de un sistema operativo que permitía funcionar esas máquinas, y ya tienes, en un momento determinado, todo el mundo fabricando PCs, todo el mundo haciéndolos correr con MS2, todo el mundo clonando PCs. Aparecen los clónicos, aparece Taiwán, aparece China, aparecen las puñetas, y entonces conseguimos que una máquina que en el año 80 valía 30.000 euros, al cabo de unos años, ¿cuánto vale un PC hoy? ¿Vale? No es lo mismo ganar un 30% de 30.000 euros que un 30% de 500. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es que el problema es vender muchos. El problema es que muchas veces vender uno es fácil, vender 300 es mucho más complicado. ¿Vale? Seguimos. Vale, con lo cual, aparece en el 81 como respuesta IBM a Apple, evidentemente. Está fabricado con tecnología de mercado excepto la BIOS. Son equipos monopuesto, no lo olvidemos, el PC sale como equipo monopuesto. Los minis eran multipuesto, tú podías tener 4 puestos de trabajo funcionando contra una misma CPU, en el PC no. En el PC no, el PC era una máquina monopuesto y tenías que tener un PC en cada puesto de trabajo. Y además no se hablaban. Y tardaron en hablarse, ¿eh? Porque eso de que las redes aparecen en los años 70 y en los años 80, puturro de foie, ¿eh? O sea, tú ibas, instalabas una red y aquello cada 10 minutos estaba cayendo. No son alternativa a los minis hasta finales de los 80, realmente. Y la aparición de Windows, evidentemente, dota a estos equipos de la confortabilidad que el lenguaje de comandos de MS2 no tiene, por supuesto. Acordaros siempre, y esto es importante, que en Estados Unidos el concepto de patente, y el concepto de patente muchas veces estamos muy equivocados. Tú cuando patentas algo, no tienes que tener el producto hecho. Esto es muy importante que lo tengáis, que os lo metáis a la cabeza. Tú puedes patentar una idea. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. No existe ningún sistema de riego de jardín que funcione por radiofrecuencia. No existe en el mercado. Lo he mirado, ¿eh? No existe. Pero hay una patente de un señor que ha diseñado un sistema de riego de jardín controlado por radiofrecuencia. Cuando un fabricante quiera desarrollar un sistema de riego por radiofrecuencia, tendrá que ir al señor de la patente y pedirle permiso. En Estados Unidos, el contencioso entre Windows y los sistemas operativos de Apple
fue muy divertido, porque en Estados Unidos el sistema de patentes decía, no digo ahora, decía que dos productos son diferentes cuando tienen un número de atributos distintos, y el número de atributos era 40. O sea, la gran guerra entre Apple y Microsoft es cuando Microsoft vence realmente, es cuando los tribunales en Estados Unidos dicen que el sistema operativo de Apple y Windows son productos diferentes, porque tienen más de 40 diferencias. ¿Vale? Y eso es lo que hace que el sistema operativo de Microsoft venza las trabas legales que le ponía Apple y en ese momento empiece, evidentemente, a dispararse como la espuma. Bueno, pues ahí tenéis uno que lo tenéis por ahí fuera también. ¿Vale? Y llegamos a la tercera generación y media, que le llamo yo. Porque es una generación que pilla el final de los minis y el principio de las redes de área local, y se queda un poco en medio, que son las máquinas Unix. ¿Vale? Aquí empezamos a independizar totalmente el hardware del software. O sea, yo soy un fabricante de un programa que funciona con un determinado entorno, que funciona bajo Unix, y en teoría podía coger ese programa y llevarlo a otra máquina que funcionara con sistema operativo Unix. Con lo cual los fabricantes tenían un problema del hardware, y es que estabas independizando el mundo del hardware del mundo del software. ¿Qué hicieron? Muy fácil, pues cada uno se inventó su Unix. ¿Vale? Entonces tenías las máquinas de IBM que funcionaban con AIX, funcionaban las máquinas de HP que funcionaban con HP UX, y cada uno tenía su propio sistema operativo Unix. Muchas veces sí que era fácilmente portable el software, pero otras veces no. No era nada sencillo portar un software de un Unix a otro. Permitía tener estructuras centralizadas. Estamos hablando de máquinas muy potentes, así como en el mundo mini teníamos que con pocos recursos teníamos una capacidad de proceso decente. Aquí estamos hablando de máquinas muy potentes y con muchos recursos. ¿Vale? Es multipuesto, es multitarea y es multiproceso. Son máquinas que perfectamente le podías colgar 200, 300 puestos de trabajo y aquello no se inmutaba. ¿Vale? Evidentemente, el administrador de una máquina Unix, perdón por la expresión, sabía un huevo. O sea, administrar un Unix, tela. Yo tengo un compañero de trabajo que para mí es de las personas que más Unix saben de este país, y tela. Administrar una máquina Unix no era nada sencillo. O sea, definiríamos una máquina de este tipo como un mini, pero con un sistema operativo abierto que permitía la portabilidad del software. ¿Vale? ¿Cuándo triunfan los equipos de la tercera generación y media? Pues cuando conseguimos en una máquina con topología PC meter un Unix. ¿Por qué? Porque la máquina que antes tenías con HP UX o lo tenías con AIX, que valía 200.000 euros, lo podías montar en un servidor Intel con un 486, con unos rendimientos maravillosos para las pymes y que costaba aproximadamente 2.000 euros. ¿Vale? Ahí es donde realmente las máquinas Unix empezaron a tener éxito. Desde el punto de vista del software, que me parece importante, en las máquinas Unix empezamos a hablar de motores de base de datos y lenguaje SQL. Hasta entonces, pues no sé si lo sabéis, pero READ, canal 7, registro V1, punto y dirección 1273, punto y coma A1. ¿Vale? Eso era una instrucción de lectura. O sea, tú tenías que decir dónde estaba el fichero, tenías que decir en qué registro dónde estaba el registro que querías apuntar, y además tenías que decir la dirección donde estaba el dato. Cuando empieza la base de datos, esto desaparece. ¿Quién sabe dónde está el dato? Es el motor de base de datos. Tú dices, leerme de la tabla clientes el dato número de factura. Es un poco distinto, ¿eh? READ, canal 7, V1.1273, punto y coma A1, a decir, leer en clientes el número de factura. ¿Vale? La información la maneja la base de datos, el programador no sabe dónde está, lenguaje mucho más cercano al lenguaje natural y, sobre todo,
hay una alta productividad en programación. Yo siempre he dicho que la gente de programa somos puñeteros artesanos. Los hay que trabajan la alfarería, los hay que trabajan la caña y los hay que trabajamos con la informática. O sea, somos puñeteros artesanos. La productividad es un elemento muy importante en la empresa privada, evidentemente. Y aquí en estos sistemas la productividad era muy alta. Cuando pasamos a los entornos gráficos, la productividad pasa, y esto quiero que lo tengáis presente, de 1 a 6. O sea, lo que antes tardaba en hacerse 1 hora, en entornos gráficos cuesta de hacer 6. ¿Vale? Esto lo decimos nosotros y lo dice todo el mundo que ha trabajado en estos entornos. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis a la izquierda un IBM RISC-6000 con AIX y a la derecha un RP 8400 con HPUX. Evidentemente, esta máquina que tenéis a la izquierda, yo la he visto del tamaño de una torre de PC. Eso es un maquinón, eso es un maquinón enorme. ¿Vale? Cuarta generación, las malditas redes de área local. Los primeros sistemas operativos en red eran muy difíciles de manejar y con grandes problemas de fiabilidad. O sea, tú montabas una red Nobel para 20 puestos de trabajo y te pasabas el día administrando la red Nobel. O sea, cada 20 minutos aquello te creaba un problema. ¿Vale? Primer sistema operativo de Windows en red, servidor en red, ¿cuál fue? ¿Perdón? Bueno, vayamos un poco más servidores dedicados y demás, un poco más adelante. NT. Vale. En una presentación de NT en el año 1998, uno de los responsables de Microsoft en España dijo que el tiempo medio entre fallos era 1 cada 5 días. 1 cada 5 días, o sea, la máquina se colgaba una vez cada 5 días. ¿Vale? Entonces tú coges, y yo pensaba en un cliente nuestro que tiene 720 puestos de trabajo, en 35 delegaciones, y le digo, ¿una vez cada 5 días esto se cuelga? Vaya desastre. Vamos, puede ser terrorífico esto, ¿no? El primer sistema operativo de Microsoft puro de red que realmente funciona es 2000. NT dio bastante guerra. Vale. Tecnología madura y fiable a mediados de los años 90. El primer sistema pequeñito, no estamos hablando de sistemas operativos grandes, ¿eh? Estamos hablando para 2, 3 puestos de trabajo. El que realmente funciona es 95, Windows 95. Es el primero que puedes empezar a tener una máquina que la utilices como servidor. El 3.11 normalmente lo que te servía era para intercambiar archivos, pero no podías estar una máquina 24/7 funcionando contra un servidor en una 3.11 constantemente. ¿Vale? Era muy difícil que aquello lo soportara. ¿Perdón? Sí, nosotros llegamos a tener unas 400 instalaciones funcionando en red Windows 95 con unos 2.000 puestos de trabajo aproximadamente. Ahora luego os contaré. ¿Vale? Funcionando con redes Windows 95. Aplicaciones desarrolladas en COBOL. ¿No? Evidentemente permite el uso de varios PCs conectados entre sí. Estructura cliente-servidor o centralizada. Acordaros que la estructura cliente-servidor, seguro que os lo han contado, estamos hablando de una máquina que actúa como servidora y los clientes, en teoría, lo que decía la teoría era que los programas estaban residentes en los PCs y lo que hacíamos era utilizar los procesadores de los PCs para ejecutar los programas y los datos estaban en el servidor, ¿vale? Eso que estaba muy bien cuando tenías 2 puestos de trabajo, cuando tenías que instalar 400 PCs era un poco complicado ir PC por PC montando el software y entonces lo que se monta es el servidor, el cliente-servidor centralizado donde el software, los programas están en el servidor y lo que hacemos es por la red traemos el programa, lo ejecutamos en el PC, sacamos la información y en el momento que dejamos el programa la RAM se borra y el programa desaparece, ¿vale? O se queda residente por si lo vuelves a llamar, ¿vale? Evidentemente, IBM hizo un vaticinio al principio de la época de los mainframes que dijo: en el mundo solamente habrán 3 ordenadores. 3. Evidentemente eran mainframes de IBM, por supuesto. Por supuesto que se equivocó. Y quien no se equivocó fue don Guillermo Puertas, que sabéis quién es, ¿no? Coño, echar un poco de imaginación. Guillermo Puertas,
Puertas en inglés, ¿cómo es? Y Guillermo, coño, ya está, Bill Gates. ¿Vale? Pues mi amigo Guillermo Puertas no se equivocó cuando dijo un PC en cada puesto de trabajo. ¿Vale? Y eso es una realidad hoy por hoy. ¿No? Un cliente nuestro, 780 trabajadores, 720 PCs. ¿Vale? Eso es una realidad. El hardware baja de precio considerablemente. Estamos hablando de que un PC vale 500 euros. ¿Vale? Y el software pasa a ser preponderante. O sea, convertimos el hardware en una commodity. ¿Vale? Y el software es donde pasa a tener la preponderancia. Antes, cuando un cliente iba a comprar, compraba una marca. Decía, yo compro IBM, compro Nixdorf. Ahora lo que compra es un software que le guste, un RP que le guste. ¿Vale? El precio del software empieza a cambiar, o sea, el hardware baja de precio y el software empieza a subir. Empiezan a aparecer los apps y puñetas y empezamos a ver precios en instalaciones de software realmente alucinantes de 600.000 euros, 800.000 euros y demás. Vale, ahí tenéis la estructura de una red local típica, pura y dura. Un servidor, una impresorita colgada del servidor y 4 puestecitos de trabajo clientes. ¿Vale? Seguimos. Y llega el concepto de las TIC, que me parece que es fundamental. Aquí es donde damos ya el gran paso. El gran paso cuando unimos la informática con las comunicaciones. ¿Vale? Existía la LAN, pero la LAN evidentemente ¿sabéis lo que significa? Local Area Network. Estamos hablando de ordenadores que están en esta sala, o en el mismo edificio, donde puedo echar un cable y los puedo juntar. Pero en el momento que quiero juntar dos edificios o quiero juntar dos sedes de una empresa, o me voy al mundo de las comunicaciones, es imposible. ¿Vale? Y es donde empieza realmente a fraguarse el mundo de las TIC. Lo primero que existe son las WAN. A ver, ¿qué es una WAN? Coño, va. Si LAN es local... No, web no. Wall, muy bien. ¿Vale? Es lo que se llama una red de área extensa. Estamos hablando de terminales que están conectados mediante líneas de comunicación. ¿Quién tira de esto fundamentalmente? Evidentemente la banca. ¿Vale? Quien empieza a tener líneas punto a punto es la banca. Me voy para atrás. Aquí tenéis una estructura WAN. Esa, donde veis en medio la pequeña nube, no veáis internet, sino que ver a un operador de telefonía que coge un cablecito de teléfonos y que va de la sucursal del banco a la sede central del banco. Y a la otra sucursal y pone otro cablecito que va desde esa sucursal hasta la sede central del banco. Y va a la otra sucursal y mete un cablecito. Líneas punto a punto. ¿Vale? Y el sistema de comunicaciones es propio del operador. Y manejado por la entidad bancaria. Sin embargo, en el año 90 y tantos, en España, nosotros empezamos a utilizarlo, 97-98, aparece pues Internet. Que no nos olvidemos que es la herramienta perfecta para la globalización. ¿Vale? Esto es una reflexión que tenéis que haceros, por qué aparece Internet y por qué empezamos a partir de entonces a hablar de un mundo globalizado. ¿Vale? Internet, desde mi punto de vista, es un instrumento que utiliza el poder económico para expandirse desde el punto de vista de la globalización. Uno más. Esto es una opinión, evidentemente, que puede ser perfectamente rebatida. Y ahí tenéis, bueno, pues el concepto de esto. Vale. Muy bien. ¿Y qué pasa con el software? Pues claro, mucho hablar de hierro y mucha puñeta y demás, pero ¿qué pasa con el software? Decidme que es un dato, o sea, ponedme un ejemplo de un dato. ¿Perdón? Por ejemplo. ¿Vale? Otro ejemplo de un dato. Venga, animaros. El saldo de una cuenta. Vale. Me vais a dejar que os ponga un ejemplo yo, ¿vale? Imaginaros una empresa que tiene clientes y que tiene artículos. ¿Vale?
y quiere saber cuánto le ha comprado un cliente de un determinado artículo. ¿Vale? El dato es unidades vendidas de un producto a un cliente. ¿Me seguís? Eso es un dato. ¿Cómo lo convertimos en información? Pues cogíamos los maravillosos informáticos, que éramos más listos que nadie, y hacíamos un listado de estadística cliente-artículo. Y entonces, como no lo podía mirar el jefe por la pantalla de ordenador por Ancaras, lo hacíamos en papel. Y teníamos 1.200 clientes y 2.000 artículos. Con que te comprara cada cliente el 20 o el 30% del mix de productos, aproximadamente le servíamos al cliente 2 cajas de papel, que pesaban aproximadamente unos 50 kilos, con la estadística cliente-artículo de la empresa, que evidentemente no miraba ni Dios. ¿Vale? Entonces, el salto del dato a la información, estamos hablando de operaciones claramente de negocio. La información era muy difícil de analizar. ¿Por qué? Porque al final se servía en papel y ese papel o lo hacías bien, o unos lo hacíamos mejor, otros lo hacíamos peor, ¿vale? O era muy difícil de manejar. Yo he hecho 2 cajas de estadística, ¿eh? Y quien diga en el mundo profesional que no lo ha hecho, miente como un bellaco. Yo he ido a un director y he dicho, su estadística, 2 cajas de papel, 52 kilos de papel. ¿Vale? Luego empezamos a hablar de herramientas de Business Intelligence, donde lo que hacemos es pasar la información, pasamos la información a conocimiento. Ya no presentamos una estadística cliente-artículo, sino que lo que decimos es, dime todos los clientes que le haya vendido este artículo. O dime este artículo, qué clientes le he vendido de la zona de Zaragoza. ¿Vale? Y es distinto. Empezamos a cruzar la información, empezamos a hacer minería de datos y empezamos a sacar datos que son más de conocimiento que de información. ¿Vale? Estamos hablando de herramientas de Business Intelligence. La informática, el siguiente paso no lo ha dado, ¿eh? O sea, llegar al mundo de la sabiduría todavía no hemos llegado. No hay ninguna herramienta que convierta el conocimiento en sabiduría. ¿Vale? Evidentemente eso solamente lo puede hacer Dios. Vale. ¿Y el mundo de las aplicaciones? ¿Qué pasa con ellas? Pues para mí hay 5 pasos en el mundo de las aplicaciones que son fundamentales. Primero, lo primero que hacíamos, pues registrábamos la puñetera historia de la empresa en un sistema de información. Poníamos las líneas de pedido, poníamos las facturas, llevábamos los movimientos financieros, los movimientos de almacén, la puñetera historia. Todo lo que pasaba en la empresa, ¡prum!, línea de registro, línea de registro, línea de registro. Luego, ¿qué apareció? Aparecieron las herramientas de productividad personal, aparecieron las hojas de cálculo, empezaron a aparecer los Words, empezaron a aparecer toda una serie de herramientas que lo que hacían es, además de analizar la historia, me permitía hacer cositas. ¿Vale? Tercer paso. En el primer paso, la informática no entró en el mundo productivo. Jamás se informatizaba una producción. Nunca. Te quedabas en la parte de compras, en la parte de almacén, en la parte de ventas. O sea, pensar que los sistemas de información pudieran entrar en el mundo de la producción, estamos hablando a finales de los 80, principios de los 90. Y entonces entramos en los procesos productivos, y entramos en escandallos, en ingeniería, en órdenes de fabricación, en control de costes, en MRP, en configuradores de producto, en automatización. ¿Vale? Siguiente paso, lo que yo llamo la interacción permanente. Estamos hablando de la comunicación, el poder interactuar permanentemente con tu entorno, sean con tus compañeros de trabajo, sean con tus proveedores, sean con tus clientes. Estamos hablando del correo electrónico, de la web, estamos hablando del B2B. ¿B2B qué es? ¿Vale? ¿B2C? ¿B2P? No, provider. ¿B2E? Employers. ¿Vale? Estamos hablando de que desde el mundo de la web podemos interactuar con los clientes, podemos interactuar con otras empresas, podemos interactuar con los proveedores y podemos interactuar con los trabajadores y con el consumidor final. No es lo mismo B2B que B2C, metéroslo en la cabeza.
No es lo mismo comprar una libra en Amazon, un libro en Amazon, que un tornillo a una empresa que vende tornillos porque lo necesito para fabricar esta mesa. No es lo mismo. Quinto paso, la relación con los clientes. El CRM, el call center, la telefonía y la voz. CRM. ¿Sabéis tanto inglés como yo, chavales? O sea, ninguno. Muy bien, ¿vale? No os coman el tarro con el CRM. El CRM tiene su origen en un concepto muy fácil. Los comerciales de las compañías, cuando se lleva un comercial de una compañía, se llevaba la cartera de clientes y el conocimiento de esos clientes. Y desde la informática se dijo, a ver qué podemos hacer para que por lo menos el conocimiento se quede en la compañía. Y para eso se inventó CRM. El CRM está dirigido fundamentalmente a fuerzas comerciales para que registren toda la información que tengan de un cliente. ¿Vale? De forma que si yo me voy a la competencia, por lo menos la información se quede en la compañía. Pues claro, había veces que decías, me voy a la competencia, me llevo la cartera de clientes, pero es que en la empresa no quedaba prácticamente nada de ese cliente. No sabías qué gustos tenía, quién era su familia, cuándo era su cumpleaños, cuándo había montado la empresa, no se sabía absolutamente nada. O sea, el origen del CRM es ese, ¿eh? Lo más difícil que hay en el mundo empresarial, conseguir que los comerciales metan los datos. O sea, es lo más complicado. Lo demás... Y el sexto paso, empotrar el software en los productos finales. De esto hablaremos un poco después. Aquí me vais a permitir hacer una pequeña digresión. ¿Qué estáis viendo? Coño, tío, está claro lo que estáis viendo. ¿Qué estáis viendo? Un candado. Candado antiguo. Decidme qué atributos tiene ese candado. Una cerradura. ¿Qué más? Tendrá un material, estará hecho de algo, ¿vale? Y ese algo tiene que ser duro, ¿vale? Vamos a fijar un concepto para que tengamos claro lo que significa innovación. A mí no me gusta dar una definición de alto nivel, me vais a permitir dar una definición de bajo nivel, pero me gustaría preguntaros qué entendéis por innovar. Fundamental, ¿vale? Fundamental. Algo que ya se hacía, que ya existía, mejorarlo, ¿vale? ¿Cómo podríamos mejorar ese candado? ¿Cómo se ha mejorado ese candado? Ahí tenéis un candado que podéis, si vais a un aeropuerto y necesitáis un candado para una maleta, encontráis ese candado, ¿eh? Sigue teniendo una cerradura. Sigue teniendo un sistema de cierre para poder atar a algo, ¿vale? A una cremallera o algo. Sigue siendo de un material duro, ¿vale? Y ahora vosotros, como informáticos que sois, si le echáis un poco de imaginación, ¿qué haríais con ese candado? ¿Vale? Pues eso ya existe. Daros cuenta del proceso de innovación lo que significa. Lo que significa es mejorar una idea que existía anteriormente. No me estoy inventando nada. No estoy desarrollando un algoritmo, no estoy desarrollando un material nuevo, que eso es la I+D. Lo que estoy haciendo es cogiendo un producto que existe y lo mejoro. ¿Vale? Me parece que es muy importante que lo tengáis claro. O sea, para innovar tampoco hace falta ser Bill Gates, ¿vale? Para innovar no hace falta estar en Mercadona. La innovación es un elemento que sale fácilmente, lo único que hay que hacer es echar un poquito de rato al coco. Vale. Bueno, ahora os voy a enseñar un poco los cacharros estos. Me he permitido utilizar el cartel de la película, que en castellano tradujeron por aquellos chalados con sus locos cacharros, y que realmente el título era aquellos hombres magníficos con sus máquinas voladoras.
Como comprenderéis, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vale. Os voy a poner el ejemplo que yo he vivido, que es el mundo, la informatización del sector farmacéutico. Nosotros ahora tenemos 16.000 puestos de trabajo que hoy están trabajando atendiendo a los ciudadanos en las oficinas de farmacia y con unos 4.000 servidores aproximadamente. Entonces voy a contaros un poco la evolución desde el punto de vista de lo que hemos visto antes hasta ahí. Bueno, y al principio era eso. Vosotros sabéis que una oficina de farmacia vende productos y al final del día los pide al almacén distribuidor y el almacén distribuidor se los sirve. Es el único sistema de distribución que existe en Europa, el español, que sirve hasta 4 pedidos diarios. Tú vas a una farmacia, le pides un producto, no lo tiene, por la tarde lo tienes. Pero claro, en los años 50, ¿esto cómo se hacía? Pues el farmacéutico terminaba la jornada laboral, levantaba el teléfono, llamaba a fulanito de tal y decía: del 27, 24, 72, 3, del 28, 46, de las aspirinas, mándame 7. Claro, había una caterva de señores y señoras escuchando el teléfono y rellenando papeles. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Siguiente paso. Pues pusieron terminal en el ordenador. Pero la caterva de señores y señores eran los mismos, lo que pasa es que picaban la información en el ordenador, evidentemente. No tenían que manejar los papelitos. Y de repente aparece este cacharro. ¿Vale? A ver, ¿quién me dice esto cómo funciona? Echar imaginación. Micrófono, dice. Esto es un módem, lleva un módem integrado. Entonces, cogías, los medicamentos estaban codificados, ibas metiendo los medicamentos, pum, 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 levantabas el teléfono, llamabas al almacén distribuidor, te salía el tiroriro, riro, 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 riro. Cogías esto, lo ponías en la cacharra del teléfono y se pasaba el pedido. ¿Vale? Sí, sí, sí. Hombre, pero imagínate la diferencia de tiempo. Sobre todo a la otra parte ya no hay la caterva de señores y señoras. ¿Vale? Hay líneas de comunicación que están escuchando la entrada del pedido. No, lo codificabas, era el lenguaje ASCII simplemente por el tiro-liro, lograr convertir el dato numérico en impulsos eléctricos. Lo convertías en sonido además, el sonido iba a la otra parte y se codificaba y se decodificaba. Entonces, hay una anécdota muy divertida y es que nosotros los pedidos, os lo voy a contar con Nisfarma, lo hacíamos con el cacharro este. Entonces, cogías el teléfono, lo ponías ahí, el ordenador mandaba la información, pasaba una moto por la puerta de la farmacia, se acoplaba el ruido de la moto con el módem y se cortaba la comunicación. Tan fácil como eso. Seguimos. Vale, aquí daros cuenta muchas veces que los avances en los sistemas de información no dependen solamente de nosotros, los genios de la informática, que nos creemos los amos del mundo, sino que depende del entorno. Y en el mundo farmacéutico se dieron 3 cosas a la vez. 1, se empieza a utilizar el código de barras. ¿Quién es la empresa que tira de la codificación de barras en España y prácticamente en Europa? Coño, os lo tuvieron que contar antes de ayer. ¿Quién vino hace muy poco a daros una charla, que os quedaros todos asombrados con un vídeo de los camiones que se descargan solos y cosas de esto? Perdona. Juan Roch, en los principios de los años 80, hace una apuesta clara y decidida por la codificación de barras y es el primer empresario potente en España que obliga a todos sus proveedores a poner código de barras en los productos. Lo segundo que sucede es que están los mini ordenadores y lo tercero es que hay una entidad que coge todos los medicamentos y todos los prospectos lo meten en una base de datos. ¿Vale? Indicaciones, contraindicaciones, posología, efectos secundarios, composición, ¿vale? Todo eso está dentro de una base de datos. Y nosotros lo que hacemos es creamos en el año 1985 el primer Nisfarma. ¿Vale? No veáis la palabra Nisfarma, compararlo con lo que os he contado antes del tema de mini ordenadores. Estamos hablando de mini ordenadores. Estamos hablando de discos de 10 megas y 64 K de memoria principal. 64 K. ¿Vale? Pantallas monocromáticas y en modo texto. Lectura de código de barras por lápiz óptico. Por esto.
no cogías el producto, hacías así y lo leías, sino que cogías el lápiz óptico y leías el código de barras. Lo pasabas por encima del código de barras. 2 puestos de trabajo conectados como multipuesto. Los primeros ocupaban el espacio de una lavadora. ¿Vale? Copias de seguridad sobre discos flexibles y precios sobre 10.000 euros, que hoy serían 26.290 euros. 2 puestos de trabajo. Ahí tenéis una foto. Con esa máquina fabricamos el primer Nisfarm en el año 85. ¿Vale? Esa máquina la tenemos en el despacho. Bueno, ahí tenéis un disco y una llave de memoria. La llave de memoria tiene 1 giga, pero os imagináis que tiene 64. ¿Así? Las hay de 64 y 256 gigas ya en el mercado. Ese disco tiene 5 megas. ¿Vale? Y ahora me vais a permitir hacer una pequeña boutade. Si consigo hacer del ratón. No, perdón, vamos a hacerlo a mano. Y ya está. ¿Veis bien el disco? ¿Vale? Hasta aquí. ¿Lo veis? ¿Cazando bajo la lluvia? Eso no es para tomarlo a risa, 007. Ah, veo que han conseguido recomponer el Lotus. Detesto las ironías relacionadas con nuestro equipo 007. Ni creo que usted en el fondo las encuentre divertidas. Por supuesto que no. Este identigrafo visual tridimensional está aún en fase experimental. Verá, con la fotorobot podemos encontrar a la persona que reúna parecidos rasgos físicos consultando los ficheros fotográficos de la Sûreté, Interpol, CIA. ¿Y de la policía? Ay, perdón, me lo he vuelto a hacer. Vamos a comparar una llave de memoria con un disco. La llave, 12 gramos, 4 centímetros cúbicos, capacidad 64 gigas, 64.000 megas. Peso 2,5 kilos, volumen 5,23 decímetros cúbicos, capacidad 5 megas. Una llave, 12.800 discos. Puestos los discos uno encima del otro, sería el segundo edificio más alto del mundo. 640 metros de altura. La siguiente es un poco más asombrosa. Medio Airbus 318. En peso. ¿Vale? Y en volumen ocuparía una piscina de 10 por 5 metros y 2 metros de profundidad. Siguiendo un poco lo que os estaba diciendo antes, la evolución de los sistemas de información muchas veces no depende de la industria, sino de los clientes. En nuestro caso, pues en un momento determinado, la base de datos que ocupaba un trocito pequeño se hizo más grande y entonces hubo que evolucionar los sistemas. ¿Cómo lo actualizábamos? Con disquetes de 5 1/4. ¿Los habéis visto alguna vez, los disquetes flexibles? Pues con eso los actualizamos. Ahí tenéis, del lápiz óptico al escáner. Y en el 90, es un poco lo que os decía antes, cogemos sistemas operativos Unix bajo plataformas PC, que lo que hace es dotar al PC de mucha capacidad de procesamiento en multipuestos sin necesidad de montar una red de área local, y hacemos la segunda versión de Nisfarm. Evidentemente modo carácter, ¿eh? Aquí ni grafiquitos, ni colores, ni puñetas, estamos hablando de pantallas monocromas, luego ya las evolucionamos a pantallas color. Los nombrecitos los poníamos en amarillo, el otro lo poníamos en azul. En el 95, como dice Windows 95, montamos el primer Nisfarm en red. Las actualizaciones las hacíamos en disquete de 3,5.
Y en el año 98 conectamos un primer almacén robotizado a una aplicación de oficina de farmacia. No sé si habéis ido alguna vez a una farmacia que tenga un robot encima, que pedís el medicamento, hacen así y llega el medicamento a la mano. ¿Vale? Pues eso es concepto de robotización. Luego lo veremos un poquito mejor. Primeras tarjetas de fidelización. Aquí tenéis en el 98, aparece Internet. Aquí he puesto una foto curiosa. Este es el primer servidor web que hubo en el mundo. Estuvo en el CERN, en el año 1990. En el año 2000 se acaba el mundo mundial. Los ascensores se caían, los aviones se caían, los quirófanos no podían funcionar. Os voy a decir una cosa. Los minis en el 2000 desaparecieron todos. No quedó ni un solo mini, porque ninguno superaba el efecto 2000. Ponías 00 y te ibas a 1900. O sea, la mejor forma de acabar con los minis fue el efecto 2000. A partir de ahí todo el parque informático se tuvo que cambiar. Muchos, si escucháis un poco lo que pasó en aquella época, hace 10 años, os dirán, pues no pasó tanto. No pasó tanto porque los profesionales estuvimos durante un año trabajando como negros, ¿eh? O sea, no fue fruto de la más estricta casualidad o que tampoco era tan importante, ni unas puñetas. O sea, se estuvo trabajando duramente para que no pasara nada. Y de hecho no pasó porque hubo ingentes masas de profesionales que dedicaron horas y horas y horas para evitar el efecto 2000. Luego nos aliamos con Oracle, sacamos un Isfarma en entorno Oracle y puñetas y demás, con la puñetera multinacional. Y las actualizaciones son por Internet, evidentemente. Llega el euro, otro de los retos que tuvimos a principio de década, y la crisis de los .com, evidentemente. También estuvo muy divertida. Aquí tenéis lo que es un almacén robotizado para una farmacia. Estamos hablando de equipos que valen entre 150 y 200.000 euros, donde lo que se hace es, la mercancía llega en gavetas del almacén distribuidor, se tira una tolva, el propio robot lo coloca, es un almacén caótico, y tú desde el mostrador pides un medicamento y te lo traen a la mano. ¿Vale? Me gustaría presentaros este proyecto. ¿Alguien es de Castellón? ¿Vive en Castellón? Bueno, pues en Castellón, tú vas a una farmacia por un medicamento y tú lo único que tienes que hacer es entregar tu tarjeta sanitaria. El farmacéutico coge la tarjeta sanitaria, la pasa por el lector de tarjetas, se comunica con el Servicio Valenciano de Salud, sale lo que le ha dispensado al médico, te dan el medicamento. ¿Vale? Aquí, este proyecto quiero que lo entendáis como un ejemplo de integración perfecta entre las comunicaciones y la informática. Estamos hablando que el médico, en su centro de salud, registra al paciente, le dice lo que tiene que tomar y lo registra en el sistema de información, aparte de registrar la enfermedad, lógicamente. Esa información queda registrada en los servidores del centro del servicio de salud. El cliente, el paciente, se va a la farmacia, lee la prescripción mediante la tarjeta sanitaria, directamente va al servicio de salud, trae la información y dispensa el medicamento. ¿Vale? Y daros cuenta también que este es el típico proyecto donde interactúa el ciudadano, la empresa privada y la administración pública. Aquí estamos todos representados. ¿Vale? Una de las cosas que me gustaría recalcar es, no sé si he conseguido a lo largo de lo que vamos viendo, transmitiros que yo no soy un programador que está delante de un terminal 8 horas al día. ¿Vale? Lo he sido. Pero esta profesión es algo más que tirarse 8 horas delante de un terminal programando. ¿Vale? Ojo con el concepto de la estética de la tecnología. Para estética, los cuadros. ¿Vale? Para estética, una obra de música. No existe estética en la tecnología. Existe desde el punto de vista de que sea un medio para conseguir un fin. Hacemos tecnología para que se use. ¿Vale?
Hacemos tecnología para facilitarle la vida a la gente, darle herramientas que le faciliten la vida. Pero no estamos 8 horas programando porque decimos, ¡oh, qué maravilla! Soy buenísimo programando. Eso no sirve para nada. ¿Vale? Al final, en esta profesión, es algo más que tirar de instrucción. Yo he tirado de instrucción de 5 años. Es algo más, ¿vale? Bastante más. Cosas que hemos hecho, si habéis visto antes, hemos estado hablando de sistemas de Business Intelligence, pues ahí hay un sistema de Business Intelligence. Aquí hay un cacharrito que puede ser interesante que lo veáis. Yo como fotógrafo y como cameraman soy muy malo, ¿eh? O sea que, a ver si consigo... aquí, vale. No sé si lo habéis visto en alguna farmacia, el sistema de etiquetado electrónico. Esto es un desarrollo del MIT para NCR y lo que hacemos es ponemos unas etiquetas en las estanterías y las actualizamos por radiofrecuencia, de forma que tú cambias un precio en el ordenador y en tiempo real en la estantería se cambia. ¿Vale? De estas hay unas 100 instalaciones en España. Vale, seguimos. Realidad actual, y esto es muy importante, el 100% de las farmacias españolas están informatizadas. Quien dice farmacias, poner otras cosas, otros tipos de empresa. O sea, hoy por hoy una empresa que no esté informatizada no es viable. ¿Vale? Tengámoslo claro. Y ahora veremos por qué. Vale. Aquí os he puesto un esquema de cómo debe ser una empresa, cómo debe ser la tecnología de la información en una empresa. Estamos hablando de máximos, evidentemente. ¿Vale? Luego cada uno se queda por el camino. Si os dais cuenta, tenemos arriba un servidor de aplicaciones y a la derecha un servidor de base de datos. ¿Vale? Estamos hablando de tecnologías de 3 capas. Abajo estamos teniendo los puestos de trabajo que acceden a esos servidores. En la parte de arriba estamos teniendo un servidor web con un DMZ, con todo el tema de seguridad. ¿Me seguís? Detrás del servidor web está Internet. Detrás de Internet estamos teniendo comerciales de la empresa que acceden vía Internet a los servidores corporativos. Estamos teniendo delegaciones, estamos habiendo soporte remoto, estamos hablando de delegaciones, estamos hablando de teletrabajo. Si os vais por la parte de abajo, tenemos la LAN en la planta, o sea, la red de área local en planta de producción, donde tenemos pletinas normalmente, se pueden tener PCs también, la pletina porque baratas costes, donde tenemos máquinas, herramientas conectadas, etiquetadoras, y si nos vamos a la izquierda nos vamos al almacén, donde tenemos un almacén que funciona a base de radiofrecuencia. ¿Vale? Esta sería un poco la estructura, cómo entendemos nosotros que tendría que ser una implantación de un sistema de información en una empresa. Estamos hablando de pymes. Quitados de la cabeza Mercadona, quitados de la cabeza los bancos. Estamos hablando de lo que estamos diciendo es que esto se puede hacer en una pequeña y mediana empresa. Desde el punto de vista del software, ¿os acordáis al principio que lo que hacíamos era hacíamos facturas y metíamos contabilidad? ¿Vale? Pues eso es allá arriba los dos primeros numeritos. A partir de ahí, todo eso son soluciones software que se pueden implantar en el mundo empresarial. Estamos hablando de servicio de asistencia técnica, estamos hablando de almacén caótico, estamos hablando de business intelligence, gestión documental, gestión de proceso de negocios, recursos humanos, lo que queráis. B2E, B2P, B2C, B no sé cuántos. Toda la parte de control estadístico de procesos, planificador de capacidad finita, todo lo que queráis. Esos son submódulos que se pueden ir instalando en una organización. Hay empresas que lo tienen todo. Hay empresas que no tienen prácticamente nada y hay empresas que, bueno, a medida que van trabajando van incorporando ese tipo de módulos. Daros cuenta, no estamos hablando de la primera línea. Fijaros si hay posibilidades de integrar paquetes en una empresa. Os voy a poner un ejemplo, un cliente nuestro, se llama Emuca, se dedican a hacer herrajes de muebles. Lo primero que veis aquí, la foto es muy mala, es un almacén caótico. ¿Qué es un almacén caótico? Silencio en la sala. Como has dicho, se guarda y la máquina sabe dónde está, solo la máquina. Nadie sabe dónde está el material. ¿Vale?
te puedes encontrar el mismo producto en 4 ubicaciones diferentes, una aquí, otra 20 metros más allá, la otra 800 metros más allá y la otra 4 escalones más arriba. O sea, quien sabe dónde está el material es el sistema. El sistema además está preparado con algoritmos para que las rutas sean minimizadas, ¿vale? Si tengo que coger un material, el material se saca en orden de forma que lo pueda coger haciendo una ruta, no tenga que ir y volver. El material con más rotación se pone en las posiciones más fáciles de coger. El que más pesa se pone en la parte de abajo, el que menos pesa se pone en la parte de arriba, ¿vale? ¿Tenéis claro el almacén caótico? ¿Eso se maneja con qué? ¿Con qué tecnología? Radiofrecuencia, evidentemente. Aquí tenéis un ejemplo de un torito, que os voy a acercar para que lo veáis, lo que lleva encima el torito. ¿Lo veis? ¿Qué lleva el torito? Un monitor, sistema operativo, puñetero Windows, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Cómo es el teclado? ¿Cómo es el teclado? Táctil. A mano izquierda, si os dais cuenta, joder, se ve de pena, ¿eh? A mano derecha hay una impresora y a mano izquierda hay un lector de código de barras. ¿Vale? Y eso va suelto por el almacén, evidentemente, haciendo sus maravillas. Otra cosa que veis aquí, esto es un paternoster. Es un almacén en altura. Son bandejas que miden 3 metros de larga por 1 de ancho, ¿vale? Que van subiendo y bajando, de forma que si tú quieres un tornillo, desde el sistema de información dices, quiero este tornillo. Baja la bandeja, te viene la bandeja, en un eje cartesiano de 1 por 1 se enciende una lucecita y te dice, ¡pim!, coge uno, y coges uno. ¿Vale? Sistema de transporte. Esto es un valor muy importante en una compañía que tenga un gran almacén. Lo que no puedes hacer es que el personal esté yendo y viniendo con las cajas. Entonces lo que haces es, montas un sistema de transporte dentro de la organización, a base de cintas transportadoras, y en este caso lo que veis aquí al final es un sistema que en cada hueco hay un pedido de un cliente. La cinta transportadora sabe, en el momento en el que pasa por delante el paquete del hueco, levanta un sistema que tiene y la caja cae. De forma que al final, en esos 20 huecos, tenéis 20 pedidos de 20 clientes distintos. ¿Vale? Ahí tenéis el sistema de transporte montado por encima de un pórtico y demás. Y ahí tenéis un pequeño monstruo también. Ahí tenéis un robot, un autómata, vamos a ser exactos, que mide 16 metros de alto por 40 de largo. Y su función es almacenar perfiles de aluminio de 3 metros. ¿Vale? Entonces lo que hay es una cuna que está al final, que lo que hace es sube, saca completamente el perfil, la caja de perfiles y la trae al señor que está aquí. Tiene que coger 3 perfiles de ahí, coge 3 perfiles, lo vuelve otra vez a lanzar a su sitio. ¿Vale? ¿Me seguís? Estamos terminando. Aquí lo que yo he pretendido decir es cuáles son las ventajas de la TIC en el mundo empresarial. Evidentemente, lo primero es dimensión de los departamentos no operacionales. ¿Os acordáis de la sala del apartamento, verdad? ¿Vale? Dimensiona los departamentos no operacionales de la empresa adecuadamente. Integridad y unicidad en la información. O sea, el dato está en un sitio. Ojo, porque esto es un mal que hacen las organizaciones y es que compran un producto a uno y compran otro producto a otro y otro producto a otro. Y al final resulta que el teléfono del cliente está en 3 bases de datos distintas. ¿Vale? Eso hay que evitarlo a toda costa. Eliminan tareas que no aportan valor añadido. Imaginaros una farmacia que no tenga robot. Llegas a la farmacia, ¿me da una caja de aspirinas? Bueno, una caja de aspirinas no, que la tienen debajo, pero ¿me da, por ejemplo, un Orfidal? Se va, coge el Orfidal y vuelve.
¿Me da una cajita de panacea? Y te vuelve. Daros cuenta, todos esos trayectos es valor añadido que estás perdiendo, evidentemente, ¿no? Muchos menos errores, por supuesto. Soporte veraz para la toma de decisiones. Estamos apoyándonos en información y en conocimiento de lo que decíamos antes. No tomamos una decisión porque sí, o por intuición, sino nos apoyamos en los datos. Eso te lo puede dar el sistema de información. Si no tuviéramos TIC, eso sería muy difícil de sacar. Otorga racionalidad a los procesos. Yo he ido a montones de empresas que eran un auténtico desastre. Pero un auténtico desastre desde el punto de vista organizativo. Montabas un sistema de RP y el mero hecho de montar ese sistema le ayudaba a organizar la empresa. Reduce gastos. Un ejemplo de reducción de gastos. Va, que ya estamos terminando. Bueno, bien, vale. Eso está en el apartado de dimensión. Reducción de gastos puro y duro. 2 ejemplos. Videoconferencia, ¿vale? Ahorro de desplazamientos y el tema de la voz por IP. Esta empresa tiene 2 personas trabajando en China, ¿vale? Que si no estuviera la voz por IP, pues las conferencias de China valdrían una pasta gansa constantemente, ¿vale? Las TIC, evidentemente, ayudan a reducir gastos considerablemente. Amplía los mercados, el B2B, famoso, el B2C, fundamentalmente. Aumenta la productividad directa o indirectamente. Evidentemente, si quitas actividades con aporte en valor añadido, tu productividad aumenta. Automatiza procesos. Habéis visto un poco el robot ese. El robot ese que habéis visto costó una pasta, pero antes ese mismo material ocupaba 6 veces más de espacio en 2 dimensiones. ¿Vale? Si no hubieran robotizado, hubieran tenido que comprar la nave de al lado, que les costaba 7 veces más que poner el robot. Consiguen ahorrarse 7 veces de la cantidad de dinero, lo meten en 3 dimensiones y encima liberan el 70% del suelo que tenían antes. La operación es redonda desde el punto de vista financiero, ¿vale? Aumenta la competitividad. ¿Qué es competitividad? Hemos hablado antes de innovación, lo hemos adivinado, ¿vale? ¿Qué es competitividad? Porque ahí todo el mundo habla de competitividad, pero vamos a decir lo que es competitividad. No. Poner en el mercado lo que quiere el cliente y ponerlo más deprisa que los demás y a mejor precio. Eso es ser competitivos. Si un cliente o los clientes están pidiendo un determinado tipo de producto, ¿vale? Si soy capaz de ser receptivo a lo que está diciendo el cliente y puedo crear un producto antes que mi competencia y a un mejor precio, seré competitivo. Si no, no seré competitivo. ¿Vale? Estas definiciones yo las pongo a bajo nivel, sobre todo porque a alto nivel ni yo las entiendo. O sea, intento bajar un poco el listón. Y desde luego mejora los procesos de innovación, por supuesto. ¿Os imagináis hacer el candadito de marras sin un CAD? ¿Os lo imagináis o no? Es un poco complicado, ¿no? Sin un sistema de CAD para meter el lector de huellas y ver un poco la circuitería, cómo se tendría que fabricar y demás. ¿Y el futuro? ¿Por dónde creéis que va a ir el futuro? Allí os he puesto algunas cosas, por ejemplo, del sector farmacéutico, pero que son aplicables también a más. En el tema, por ejemplo, farmacéutico, la receta electrónica se va a desplegar clarísimamente en toda España. Todas las farmacias van a tener receta electrónica, todos vais a tener tarjeta sanitaria y cuando vayáis a una farmacia haréis ¡clac! Y os darán el medicamento. ¿Vale? Un tema importante, voy a dar una opinión, tomarla como una opinión. Los que sufrimos el estado de las autonomías nos damos cuenta del problema que tiene, y es que vosotros te pones malita, te vas a Madrid, das tu tarjeta sanitaria, la pasan por el lector y no se lee. ¿Vale? Entonces ese es el problema que tiene las comunidades autónomas. Que en vez de hacerlo de arriba a abajo, lo hacemos de abajo arriba. Y el problema existe que llega un momento que no se ponen de acuerdo por temas políticos y los sistemas no son compatibles.
O sea, en vez de dar un estándar de entrada para normalizar las comunicaciones entre todos los sistemas de red electrónica de España, no, cada uno hace el suyo y luego ya veremos cómo nos hablamos. Vale, trazabilidad. En el medicamento, en la caja del medicamento, habrá un chip RFID. ¿Vale? Comercio electrónico, movilidad, factura electrónica, etiquetado electrónico, lectura automática de documentos, robótica. Estamos hablando de cosas que si veis y lo trasladáis al mundo empresarial, es prácticamente factible. O sea, la empresa está empezando a meter factura electrónica. La empresa está empezando a pensar en la lectura automática de documentos, los archivos de documentos. ¿Vale? Y aquí es donde yo quería llegar. Quería llegar a dos conceptos. Bueno, la domótica, la web 2.0, tareas de control apoyadas en la tecnología. Tarea de control significa control de luces, todo sería la parte de tarea de control, ¿no? A dos conceptos, el software empotrado y la computación en la nube. Un ejemplo sobre software empotrado. ¿Sabéis que hay una empresa en Alicante que se llama Keyton, que fabrica sillones de masaje? ¿Vale? Pues es una empresa que lo que ha hecho es montar un sistema de masaje en la estructura de un sillón, pero ¿quién controla eso? Un microprocesador. Y hay un software que lo hace. Ha cogido tecnología y la ha metido al producto. No hace falta ser Siemens o Citroën para meter la tecnología dentro del producto. Yo creo que un campo donde va a tener gran éxito en los próximos años va a ser en el mundo de las pymes, coger tecnología y meterla en el producto. Lámparas, LEDs, todos estos sistemas de control que te permitan meter tecnología dentro de los productos. El ejemplo más claro que os he metido antes es el candado. ¿Vale? Más simple, imposible. ¿Vale? Y luego empezamos por la primera generación, los mainframes, luego teníamos los minis, la red, luego teníamos los superminis y puñetas y demás. ¿Dónde vamos? A la nube. ¿Y qué es la nube? La nube es un concepto muy fácil que tenéis que meteros en la cabeza, y es que desaparecen los servidores en las empresas. No hay servidores en las empresas, solamente hay unidades de entrada y salida. Los servidores se meten dentro en CPDs, propiedad de las grandes multinacionales, donde meten en un contenedor, y no estoy diciendo ninguna mentira, es un contenedor de barco, meten 1024 procesadores. Y tú alquilas un trocito de ese procesador y una unidad de discos, evidentemente, que es compartida. Entonces, yo que soy un fabricante de software, iré al señor Microsoft, o al señor Oracle, o al señor Google y le diré, alquílame un trozo de este contenedor, y diré, pues esto te cuesta tanto dinero al mes. Y mi cliente tendrá su trocito de disco y su trocito de procesador ahí dentro. Y accederá, ¿por qué? Por Internet. Ese es el modelo que viene, el modelo de computación en la nube. Evidentemente, es un poco más complejo, pero yo creo que os puede servir un poco como ejemplo, ¿vale? Desaparece el servidor, el software no está en la empresa. Creo que hemos sido prusianos. Preguntas, dudas, aclaraciones. No me habéis preguntado mucho. Bueno, no os he contado un poco qué charritos habían por aquí además. Esto es una unidad de cinta, que lo tendréis por ahí fuera. Esto es un disco de 13 megas, se llama un Phoenix. Este disco venía en una máquina muy divertida, porque venía de fábrica, llevaba 9 discos fijos y un móvil, ¿vale? Y el fabricante te vendía un fijo y un móvil. Entonces tenías 13 y 13, 26 megas. Y llenabas los discos y llamabas al comercial. Mira, es que necesito 13 megas más. Y dice, ningún problema. Pedido, 9.000 euros. Firmabas el pedido de 9.000 euros, llegaba al servicio técnico, abría la puertecita, cogía el desentornillador, hacía así, cerraba la puerta y decía, adiós. Porque la máquina venía de fábrica con 9 discos fijos. Y luego este de aquí es un disco de 66 megas. Yo he visto Bancaja funcionar, todo Bancaja, con 12 lavadoras de discos fijos. ¿Vale? Esto se podía formatear a 33 y 66 megas. Estamos hablando que con 800 megas estaba todo Bancaja. ¿Vale? O sea, eran 12 lavadoras
y enfrente habían otras 12 lavadoras que eran la unidad backup. Cada lavadora copiaba sobre el otro. Bueno, ¿os ha aburrido? ¿Vale? Gracias.